Días. Llegamos una vez más al devocional Tiempo de Refrigerio. El Salmo 143:10 nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El título que le he puesto: la obediencia a Dios nos da la victoria. Desde nuestro nacimiento vivimos queriendo hacer nuestra voluntad por encima de cualquier cosa. Lo vemos en los niños y sus pataletas, queriendo manipular todo. Y cuando somos mayores, nuestra palabra es la ley. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios, que es bueno, santo y justo? El salmista, siendo un hombre de Dios, reconoce la necesidad de guía y dirección en su vida. Y con humildad pide enseñanza a hacer tu voluntad. Pues la voluntad de Dios es la única que es buena, agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la palabra de Dios, la guía que nos lleva a hacer la buena voluntad, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es como la nuestra, que es guiada por nuestros sentimientos, emociones, orgullo, el deseo de nuestros ojos, en fin, por nuestra naturaleza humana, y al final siempre tiene consecuencias que afectan nuestra vida. Nuestra voluntad a veces parece que es buena y es agradable, pero al final, por lo regular, siempre es camino de dolor y de tristeza. Hacer la voluntad de Dios implica obediencia a Dios, a su palabra, o sea, poner por obra sus enseñanzas y seguir la guía y dirección que Dios nos da en su manual de vida. Hacer su voluntad implica que debemos rendir nuestra voluntad a Dios, reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo Jesús, yendo a Getsemaní, antes de la crucifixión, nos dice en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era una cruz cruenta, difícil, dolorosa, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y obedeció al Padre hasta la muerte, y esa muerte en la cruz del Calvario. Esa, el, Al vivirlo en el momento en la carne no se veía cuál era la bendición, pero ahí obtuvo la victoria. Fue obediente al Padre hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Y esa muerte en la cruz nos le dio victoria. Y hoy muchos, gracias a esto, podemos conocer y acercarnos a Dios, al Padre. Jesús nos mostró el camino. Muchas veces es doloroso, pero ese dolor es temporal, es pasajero, porque la victoria viene, y el final va a ser de victoria y de bendición para nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en esta tierra en rectitud. Pues tú todo lo sabes, eres sabio y poderoso para hacer todas las cosas para bendición. Pues el camino del hombre, basado en su propia sabiduría natural y caída, sujeta a sus pasiones, parece ser derecha, pero su final es de muerte. Como lo dice Proverbios 14:12, dice: hoy hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Para saber la voluntad de Dios, tienes que venir a la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y apropiarte de esas palabras y ponerlas por obra. No solamente apropiarte de las promesas, es poner la palabra de Dios por obra. En Juan
el capítulo 1 nos habla acerca de que en el versículo 1 de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Más adelante en el 14, 15 dice que ese verbo se hizo carne, esa palabra se hizo carne. O sea, Jesús se encarnó y esa palabra caminó en medio de nosotros en obediencia al Padre, cumpliendo la palabra de Dios y pudo llegar a tener la victoria. Nosotros queremos apropiarnos de las promesas y reclamamos promesas y esa promesa yo me apropio y esa promesa es para mí y yo reclamo esa promesa y después estamos haciéndole reclamos a Dios. ¿Por qué no, Señor, si no eres obediente a Dios? No reclames promesas. Las promesas están sujetas también a unos requisitos y es la obediencia a Dios, es la obediencia a la palabra de Dios. El que cree en mí, el que cree y hace mi voluntad, pida todo lo que quiera y yo se lo daré. Esa voluntad es, al pedir nosotros, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad y a los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esas peticiones Dios nos las va a conceder. A veces queremos torcerle la mano a Dios y reclamar promesas cuando estamos caminando lejos de Dios. Haces la voluntad de Dios. Puede que conozca la palabra de Dios. Puede que haya estudiado la palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿estás caminando en obediencia a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo su palabra? Si quieres ver la victoria, tienes que caminar en obediencia a Dios. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero se dificulta porque hay momentos en que la carne, la batalla que tenemos constantemente con la carne, con los deseos de la carne, con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento, con nuestra forma de ver la vida, es una batalla de día a día. Tenemos el mejor maestro, a Jesús. Él vino al mundo para enseñarnos a hacer la voluntad del Padre. Él nos dio ejemplo en su caminar por esta tierra, desde su nacimiento hasta la cruz. Él fue obediente en todas las cosas. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque Él fue obediente. ¿Qué padre no se complace en su Hijo cuando es un hijo que camina en obediencia, en rectitud? Es lo mismo que Dios como Padre quiere de nosotros. Que caminemos en esa obediencia. Filipenses 2.8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Es importante que podamos reconocer que a veces somos soberbios y orgullosos y queremos imponer nuestra voluntad. Pero Jesús tenía todo el derecho, porque Él no había pecado, de haber dicho, Señor Dios, Padre, yo no voy a tomar esta copa. Yo no soy el que he pecado, yo no soy culpable, pero Él, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, aceptó esa cruz, bebió esa copa. ¿Estás dispuesto a humillarte, a rendir tu voluntad a Dios, a rendir los deseos de tu carne, a rendir tus pensamientos y tu lógica y razonamiento humano? Eso es humillarnos. Así mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Y por esa obediencia hoy tenemos acceso al Padre, a la vida eterna. Jesús venció y su victoria nos dio. Muchas veces nos parece que eso no fuera el camino, pero la obediencia a Dios siempre nos dará la victoria. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, sujétate a Dios, obedece a Dios, camina como Dios quiere que camines, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieres ver que Satanás no se entrometa en tu vida? Tienes que traer todos tus pensamientos cautivos a la obediencia a Dios. Tienes que someterlos a la voluntad de Dios. Traer los deseos de la carne, sujetarla y someterla a Dios.
Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Varias veces lo he compartido. Jesús se sometió al Padre. Él podía haber pedido pan en esas piedras cuando Satanás lo estaba tentando. Él podía haberse lanzado y haber hecho todo lo que Satanás le estaba diciendo para tener los reinos de la tierra. Pero Jesús dijo, escrito está, me someto a esa palabra, me sujeto a esa palabra, creo en esa palabra, vivo esa palabra. Y Satanás lo único que tuvo que hacer fue huir de él. Vete, Satanás, porque escrito está, solo a Dios el Señor adorarás. Hermano y amigo, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sé obediente a Dios, camina en obediencia a Dios y Dios enderezará tus caminos, tus veredas. Él abrirá puertas donde no las hay. Él guardará tus pensamientos. Él guardará tu vida. Él guardará tu familia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Que Dios te bendiga. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Señor, gracias por esta palabra. Queremos someternos a ti, obedecerte a ti, caminar en obediencia a ti, Señor, en el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús. Hay momentos que nos parece difícil, que nuestra carne puede, que nuestros pensamientos nos quieren guiar por otro sendero, Señor, pero queremos someter toda nuestra vida a ti, someter todos nuestros pensamientos a ti, someter todos los deseos de nuestra carne a ti, Señor, y caminar conforme a tu voluntad. Que esa palabra que hemos aprendido y estamos estudiando, la podemos poner por obra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos. Sé tú ese que nos reargulle de pecado, de justicia, de juicio. Enséñanos, guíanos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén